Vamos a ver ahora lo que son las referencias relativas y absolutas. Estos son conceptos importantes entenderlos porque tienen un rol muy importante cuando hacemos operaciones de cálculo. Definimos referencia relativa cuando las celdas cambian cuando las copiamos. O sea, cambian su valor cuando se copian. En el caso de las absolutas es cuando se mantiene constante la celda que se quiere copiar. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo acá. Yo voy a multiplicar esta celda por esta celda. ¿Ah? Yo lo que voy a hacer acá, vamos a poner acá la cabecera, x por y. ¿Ah? Vamos a dejarlo igual que al costado. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta celda, la celda 2 es una referencia relativa, B2 es una referencia relativa también. Entonces, cuando yo lleno la serie, es decir, se va copiando esa fórmula y va a ir, a medida que se copia la fórmula va a ir, las celdas van a ir cambiando, se van a ir adaptando a cada fila en este caso. ¿Ah? Vemos que las celdas van cambiando porque son referencias relativas. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un valor acá, por ejemplo 25, y quiero multiplicar la x por 25? Es decir, vamos a poner acá x por 25. ¿Ah? Entonces, una opción que tengo es poner igual a 2 por el número 25. ¿Ah? Entonces, estoy poniendo a 2 por 25. Cuando lleno la serie, el número no va a cambiar, porque el número se va a mantener constante, el número no cambia. En cambio, esto estamos haciendo es una referencia relativa. Lo que estamos haciendo es referir que multiplique 25 por el contenido que tiene A7, a la referencia que hace A7. ¿Ah? Ahora, vamos a cortar esto y lo pegamos más para acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo, pero en vez de usar 25, el número 25, voy a usar la celda donde está el 25? Si yo hago igual, lo mismo, A2 por, pero ahora por la celda donde está el contenido, y le doy Enter, me va a dar igual que en la primera. Pero cuando yo lleno la serie, me va a dar todo 0. ¿Por qué? Porque tanto A2 como G1 son referencias relativas. Si yo bajo, voy a tener A3 por G2. En G2 no hay nada. O sea, 0. A3 por 0, 0. Lo mismo acá. A4 por G3, que no hay nada, es 0. Entonces, ¿cómo hago para que todas las celdas A2, A3, A4, A5 multipliquen solamente por la celda G2, G1? Bueno, tengo que convertir G1 en una referencia absoluta. ¿Cómo convierto G1 en una referencia absoluta? Hay dos formas. Una es ponerle los signos de pesos. ¿Ah? Si yo le pongo los signos de pesos, ahora lleno la serie, ahora me da exactamente igual como la otra, cuando lo multiplica por un número. ¿Y qué es lo que pasó acá? Acá A3, al ser una referencia relativa, cambió de A2 para A3, pero acá no cambió por G2, como había hecho antes. Lo mismo acá. Cambió a 4, pero G1 se mantiene constante. Entonces, para convertir una referencia relativa en una referencia absoluta, le tengo que poner los signos de pesos. ¿Ah? ¿Cómo le pongo los signos de peso? Bueno, puedo usar mayúscula y aprieto la tecla del número 4 o aprieto la tecla F4. Con la tecla F4 yo le inserto los símbolos de pesos. Tiene que estar antes de la columna y antes de la fila. ¿Qué otra forma hay para hacer lo mismo? Bueno, puedo usar la técnica de definir nombre. Es decir, ponerle un nombre a la celda. También lo puedo hacer con los rangos. También puedo definir nombre a los rangos. ¿Cómo hago para hacer eso? Tengo que cliquear la celda donde está el valor que yo quiero definirle el nombre. Voy al cuadro de nombres, que está acá, y ahí le pongo, por ejemplo, peso. ¿Ah?
tiene que ser un nombre que identifique a este dato. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a poner igual, lo mismo, A2 por, pero esta vez voy a poner peso. Le voy a dar Enter y le voy a dar Enter de vuelta. Y me dio lo mismo que acá. Si lleno la serie, me da lo mismo. Va a pasar lo mismo que pasa en la celda de al lado. Es decir, en la celda que convertí la celda en un valor absoluto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo defino nombre a una celda, esa celda o ese rango lo voy a convertir en un valor absoluto, en una referencia absoluta. Automáticamente se le van a asignar los signos de pesos a ese rango o a esa celda. Entonces, volviendo. En este caso acá, en el X por Y, lo que hice fue multiplicar dos referencias relativas. De tal manera que cuando yo lleno la serie, es decir, cuando voy al vértice inferior derecho que está cuadrado y cambio el cursor por un símbolo más, aprieto el botón izquierdo y arrastro, los valores se van a ir adaptando, las celdas se van a ir adaptando a cada fila. Van a ir cambiando. ¿Qué pasa cuando qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es cuando yo convierto una referencia relativa en una constante. ¿Cómo lo hago eso? Poniendo los signos de pesos. O también definiendo el nombre a la celda o al rango. Entonces, una referencia relativa es cuando las celdas cambian cuando se copian. Una referencia absoluta es cuando se mantiene constante la celda que se quiere copiar. Y también tenemos lo que se llama referencias mixtas. Es cuando se mantiene constante la columna o la fila de una celda. ¿Qué significa eso? Yo en este caso voy a volver a mover para ahí. Por ejemplo, en este caso, yo lo que quiero que quede fijo, que se mantenga constante, es la fila. Porque yo voy a mover en el sentido de las filas. No voy a mover en el sentido de las columnas. Entonces, si yo hago igual A2 por esta celda y fijo solamente la fila, que es lo que se va a mover, y es lo que yo quiero que no se mueva, me va a dar lo mismo. En este caso, usé una referencia mixta. Solamente convertí en valor en una referencia absoluta a la fila. La columna no. ¿Por qué? Porque la columna yo no la voy a mover. Solamente voy a mover en el sentido de las filas. Por lo tanto, lo que importa es que yo convierta en una referencia absoluta la fila, para este caso. Si yo tuviera que cambiar ese valor en los dos sentidos, en el sentido de la fila y en el sentido de las columnas, entonces ahí sí tengo que utilizar los dos métodos previos. Es decir, poner los signos de pesos en la celda o definir un nombre a la celda.